En octubre de 2016 se llevó a cabo la primera reunión de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, con diversos mediadores internacionales como el representante del Vaticano, Claudia María Celli, y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, así como Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR. Por parte de la oposición, la reunión estuvo encabezada por Jesús Chuo Torrealba, Carlos Ocariz, Luis Alquiles Morenos y Timoteo Zambrano. Por el gobierno, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Elías Jagua y Roy Chatterton. Durante este primer encuentro, ambas partes acordaron atender los siguientes puntos. 1. Compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y el entendimiento entre los venezolanos. 2. Revisión de la situación de personas privadas de libertad. 3. Caso de los diputados del Estado Amazonas. 4. Cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución. 5. Funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias constitucionales. 6. Compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas. 7. Explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes. No obstante, estos puntos no llegaron a concretarse y tanto el gobierno como la oposición se levantaron de la mesa de diálogo. De igual manera, organismos internacionales como el Parlasur, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, así como los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Francia y España, entre otros, siguen apostando porque Venezuela pueda recuperar la paz y se realice un diálogo bajo los términos acordados. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Hoy es viernes y, por supuesto, debido a toda la situación que se está viviendo en el país, estamos tratando temas un poco más serios y vamos a dejar por los momentos, mientras se solventa la situación, los viernes live. Sabemos que usted ya estaba acostumbrado a esto acá en Reporte Estelar. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de diálogo. ¿Cree usted que en Venezuela hace falta un diálogo para solventar la difícil situación política, económica y social que se está viviendo para todos los venezolanos? Bueno, de ese es el tema que estamos hablando la noche de hoy. Desde ya los invito a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb, la etiqueta que estamos utilizando, numeral Reporte Diálogo. Empiece desde ya a enviar sus comentarios, sus preguntas. Tenemos invitados en estudio y es que el diálogo no es la primera vez que se utiliza en Venezuela. Ya en el 2002, el presidente Hugo Chávez, pues luego de los sucesos que ocurrieron el 11, 12 y 13 de abril, pidió perdón en cadena nacional y además en esos sucesos se creó la Comisión de la Verdad y al final pues no llegó absolutamente a nada. De hecho, no hay resultados tangentes sobre la Comisión de la Verdad. Posteriormente, en el año 2014 y luego también de los sucesos del mes de febrero, se crea una mesa de diálogo, se van a Miraflores los partidarios de la oposición y allí estuvo presente el nuncio apostólico, la oposición, el oficialismo, en la presencia, por supuesto, como les dije, del presidente Nicolás Maduro, en un encuentro que duró más de 4 horas y fue transmitido en radio y televisión. Sin embargo, a pesar de que se crearon comisiones y hubo muchas expectativas, fueron muchas las cosas que se dijeron allí, tanto los dirigentes de oposición como dirigentes oficialistas, además hubo muchas expectativas porque en mucho tiempo pues, se dijeron cosas que la gente quería que le dijeran al gobierno y quizás no las escuchaba o no tenían la oportunidad los dirigentes opositores, pero posteriormente ese diálogo quedó en nada. El año pasado, en octubre, nuevamente se habló de diálogo con un encuentro conjunto, participación de factores extranjeros, distintas reuniones por separado con además acompañantes de la UNASUR y el propio Vaticano. Tampoco se rompió, no llegó absolutamente a nada. Nuevamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, pide diálogo y en esta oportunidad además deja ver que ya hay una especie de reuniones que se estarían dando con algunos factores de oposición. Sin embargo, no ha dicho quiénes serían esos factores de oposición. En estos momentos hay una situación de protesta nacional durante todo este mes que ha liderizado los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y luego de las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia 155 y 156, que le quita prácticamente todas las competencias a la Asamblea Nacional.
Y aunque esto fue revertido 2 días después por el propio Tribunal Supremo de Justicia, bueno, no ha habido nada. ¿Creen ustedes que de verdad en estos momentos como estamos hay un diálogo o se hace necesario el diálogo? Es por eso que estas son nuestras preguntas, este es el tema de hoy y nos gustaría saber si usted en sus hogares está de acuerdo con el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Recuerde su respuesta darla con la etiqueta Reporte Diálogo. Nos gustaría saber cuál cree usted que sea el objetivo del proceso de diálogo, tanto para la oposición como para el gobierno. Y otra de las preguntas, si usted confía en los actores del diálogo en Venezuela, si confía en los actores del oficialismo y si confía en los actores de la oposición, su respuesta siempre con la etiqueta Reporte Diálogo. La última pregunta por esta noche, si cree que el diálogo ayudará a solventar los problemas que está atravesando Venezuela. Todas estas respuestas, por supuesto, con la etiqueta Reporte Diálogo. Dicho esto, paso a presentar mi invitado la noche de hoy. Él es doctor en Ciencias Políticas, es nuestro invitado en el estudio, lo hemos tenido en otras oportunidades, el doctor Luis Salamanca. Bienvenido a Reporte Estelar. Buenas noches, Del Valle. Muchas gracias por tu invitación. No, muchísimas gracias a usted. ¿Cree usted que en esta oportunidad, con esta conflictividad que estamos viviendo los venezolanos, donde además hay una situación cada vez pareciera que no retorno por parte de los dirigentes opositores que están en la calle protestando prácticamente diariamente y además la gente que le sigue los ha estado acompañando quizás de una manera masiva? ¿Cree que se pueda dar un diálogo en estos momentos? El presidente ya ha dicho que ha habido algunas reuniones con algunos factores de oposición, pero no ha señalado quiénes son estos factores. Sí, bueno, indudablemente, Del Valle, el diálogo siempre va a ser necesario, siempre hace falta. Es la manera más civilizada y más democrática de poder enfrentar los problemas que tiene un país. Sin embargo, como tu misma narración lo indicaba, a lo largo de estos casi 20 años, el diálogo virtualmente se ha hecho una que otra vez en Venezuela. Es decir, aquí no se dialoga normalmente como debería ser en un sistema democrático. Tenemos que hacer grandes operativos en los que tenemos que traer a la OEA, al Vaticano, a presidentes de otros países o expresidentes de otros países. De tal manera que eso lo que te refleja es que aquí hay una ausencia muy significativa de ese aceite que engrasa la máquina diaria de la democracia, que es hablar, conversar, que es la cosa más normal del mundo. Entonces, por eso es que, digamos, los operativos de diálogo tienen, digamos, resultados cuando se cumplen los acuerdos a los cuales se llegan en cada uno de ellos. Es decir, como son pocas las oportunidades para dialogar, entonces hay que aprovecharlas al máximo. Y la manera de aprovecharlas al máximo es precisamente llegando a acuerdos para enfrentar los problemas que tiene el país. Ahora, que existe una palabra empeñada además por los actores. Claro, entonces el tema es que, por ejemplo, en la última ocasión, que fue la del año pasado, se perdió una gran oportunidad para, digamos, tomar decisiones sobre temas importantes a partir de unos diálogos que se hicieron, que llegaron a algunos acuerdos o llevaron a algunos acuerdos bendecidos por el Vaticano, en el que todo el mundo quedó conteste que solo faltaba el cumplimiento. El cumplimiento nunca ocurrió y eso afectó, digamos, la legitimidad de ese tipo de operativo de diálogo. Si el diálogo no es normal, sino que es especial, es excepcional, entonces, bueno, tú tienes que digamos, respetar, preservar esas oportunidades para poder llegar a acuerdos. Ahora, cuando la intencionalidad de ciertos actores no es precisamente llegar a resolver problemas, sino utilizar ese mecanismo tan importante como es dialogar para otros fines políticos, bueno, ahí pierde legitimidad la idea del diálogo y por eso, a pesar de que el 80% de los venezolanos, de acuerdo con algunas encuestas, quiere diálogo en Venezuela y el mundo entero nos pide diálogo, sin embargo también la gente sabe que estos son como, digamos, intentos fallidos porque hay un sector que los maneja con una intencionalidad distinta al del otro sector. Hay que reconocer a la Mesa de la Unidad Democrática que en medio de todos los problemas que hubo a finales del año pasado, se sentara e hiciera ese esfuerzo por sacrificar incluso parte de su prestigio político para sentarse a hablar con el gobierno. Bueno, esa oportunidad la perdió el gobierno porque el gobierno incumplió. Y yo siento que la gente lo que está reclamando ahorita
no es el diálogo subalterno de que yo te tiendo una trampita para ver cómo te quito unos puntos en la opinión pública, sino el diálogo para enfrentar los problemas que tiene Venezuela. Pero en realidad quien pierde es Venezuela cuando un diálogo no se hace fructífero, porque lo que estamos viviendo los venezolanos pues lo viven los simpatizantes del gobierno y los simpatizantes de la oposición. Efectivamente. Nos toca hacer la primera pausa acá en Reporte Estelar. Vamos, pues sigue la entrevista en la próxima parte. Voy a compartir con ustedes ya algunos mensajes que nos han hecho llegar. Marita de García dice, ¿cuál diálogo? El gobierno debe aceptarnos como mayoría. El diálogo es una burla para Venezuela. Otro comentario nos lo regala Augusto Portal. Si el gobierno quiere dar diálogo que cumpla con las 5 exigencias, 1, libertad, 2, cronograma electoral, 3, destitución de jueces, 4, reconocimiento de la AN y 5, permitir el canal humanitario, falta de comidas y medicina. El doctor Alejandro Galúe, el diálogo sincero pensando en el beneficio del país ayudaría a solucionar la grave coyuntura que hoy enfrentamos. Teresa Ramírez, el diálogo sería fructífero si el gobierno aceptara peticiones que se le solicitan. No se puede dialogar con quien agrede. Héctor Perregil asegura que la institución para el diálogo nacional donde participamos todos no hay que inventarla, existe y se llama Asamblea Nacional. Jackson Semprún, y con este nos vamos al corte. Elecciones ya, diputados de Amazonas, magistrados, rectores CNE, revocatorio presidencial, gobernadores y alcaldes. Bueno, pareciera, como usted dice, que la gente y el país está necesitando un diálogo, pero como dice, un diálogo sincero y un diálogo además con resultados. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Reporte Estelar. Hoy hablando, ¿hay posibilidad o no de diálogo en Venezuela a pesar de las circunstancias? Yo ratifico toda mi voluntad para Negro, un porque diálogo para hacer el cambio a las cámaras, sincero, el último sin queda con condiciones material de- y que Este es el último continúen las sonido conversaciones que ya se han iniciado sobre diversos temas necesarios para el país. Y le hago un llamado a la oposición que abandone el camino de la violencia, de la conspiración, del golpismo, del intervencionismo, que se acoja a la palabra, que se acoja al diálogo y que cesen sus planes fracasados que le hacen daño al país. El diálogo ha estado muy mal manejado, pero que no tengamos revocatorio por culpa del diálogo, eso es mentira. El diálogo no dio resultado. Ahora nadie podrá decirnos hoy, mañana, dentro de 10 años, que nosotros hicimos todo como demócratas, ir a una mesa sin creer en eso, con todas las dudas y toda la desconfianza con los mediadores, quitando el caso de la iglesia, porque yo confío en la iglesia. Bueno, allí veíamos dos actores principales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, el líder del oficialismo en Venezuela, los dos actores que deben dialogar, y Enrique Capriles, líder de la oposición, lo que decían en relación con el diálogo. Ahora, pues antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del tema del diálogo y la conveniencia en estos momentos. Vimos que además los mensajes a través del Twitter, y los estaba revisando ahorita en el corte, pues la gente mayoritariamente está ganada con el diálogo, pero en el último diálogo que hubo el año pasado, la gente se sintió como desesperanzada y hubo como un sabor amargo porque no se llegó a resultados y no se cumplieron los acuerdos. Sí, bueno, como te decía hace un momento, algunas encuestas reflejan un altísimo porcentaje de venezolanos que quiere dialogar, que pide diálogo. Ahora, lo está pidiendo seriamente, es decir, para llegar a lograr acuerdos por Venezuela, no simplemente para departir o para que algún sector saque ventaja sobre el otro. Fíjate que cuando Maduro plantea el tema del diálogo en esta última fecha que le invitó a la oposición, lo que le estaba diciendo era virtualmente, mira, ven para que te confieses lo mal que lo has hecho y para que te arrepientas y entonces dialogues y te cures pues con el diálogo, ¿no? O sea, esa no puede ser una actitud, o sea, tú no puedes invitar a una persona a dialogar diciéndole lo que tiene que hacer e incluso sacándole una cantidad de cosas que no son ciertas. Inclusive ¿entiendes? además realizando algunos pues, señalamientos y algunas burlas. Si se supone que tú vas a dialogar con otra persona, tiene que haber primero respeto Claro, tienes que en cualquier respetarla, diálogo. tienes que respetarla. Por eso, cuando la fiscal decía que se necesitaban interlocutores válidos, los interlocutores válidos son interlocutores que se respetan, que se reconocen, a pesar de sus diferencias. Porque tú puedes dialogar incluso en situaciones Que la paz no se muchísimo pregona, más se graves. decreta.
Claro, y entonces aquí incluso hay una buena oportunidad del Valle que se debería plantear, se debería hacer una campañita de opinión sobre eso, que es que esta circunstancia de que Venezuela quiere salirse de la OEA, ya lo comunicó al secretario general. Bueno, ese es un tema de importancia nacional, de trascendencia nacional e incluso internacional. Claro. Y los venezolanos merecemos dialogar, conversar sobre ese tema y tomar decisiones en conjunto, porque eso no es un tema que le interese solo al gobierno. Venezuela perdería muchísimo al salirse de la OEA, pero muchísimo. Cuestiones que no estamos todavía al tanto de saber que se podrían perder por la salida de Venezuela de la OEA. Y además tenemos una situación constitucional que exige que debe respetarse los derechos constitucionales que surgen de pertenecer a la OEA para los venezolanos. Entonces, ese es un tema que a mí me gustaría invitar al presidente de la República a que se planteara primero un diálogo sobre eso y después que le diera la oportunidad a los venezolanos de que en referendo aprobatorio o consultivo se pronunciaran al respecto. Esa es una bonita oportunidad para dialogar sobre un tema. Para dar muestras de verdadero Y para dar diálogo. muestras de verdad, pues si estamos tan interesados en el diálogo, vamos a tratar asuntos como ese. Ahora, doctor, le pregunto, tomando en cuenta esta posición que ha tomado Venezuela con respecto a la reunión que fue convocada por 19 cancilleres para tratar el caso de Venezuela allí en la OEA y ya pues decir que va a iniciar el proceso para salirse de la OEA, ¿cree usted que pueda dar un diálogo, pueda dar frutos de verdad sinceros acá en nuestro país para de una vez lograr la solución que es lo que desean todos los venezolanos, una solución de paz, una solución consensuada y una solución donde el país avance y salga de este estancamiento que estamos teniendo? Mira, yo la verdad no es que sea pesimista, pero yo no creo que sea posible en las circunstancias actuales, incluso de la forma como lo ha planteado el presidente de la República, que pueda darse un nuevo operativo de diálogo. No lo creo, creo que habrá que, digamos, el presidente tendrá que tomar y dar demostraciones mucho más importantes de que en verdad sinceramente cree en eso y abre la mesa, pone la mesa. ¿Qué demostraciones cree usted que debería dar, venir mira, desde el gobierno? Por ejemplo, cumplir algunos de los acuerdos a los que se llegaron en diciembre pasado, pues. Ninguno se cumplió. Liberación de presos políticos, respeto para la Asamblea Nacional. Todo lo contrario, la Asamblea Nacional fue más irrespetada que nunca hasta llegar al punto de las sentencias 155 y 156 que virtualmente la liquidaban, pues, es decir, no la cerraban físicamente, pero desde el punto de vista técnico era un cierre. Entonces, digamos, ese escenario, como decía uno de los oyentes, ese escenario que es el escenario natural para dialogar, conversar, debatir y llegar a acuerdos, que es la Asamblea Nacional, ¿por qué el gobierno no lo ha abordado de esa manera? ¿Por qué se ha planteado obstruirlo, desconocerlo? Es decir, ¿quieres dialogar? Dialoguemos en la Asamblea Nacional. Allí están todas las corrientes del pensamiento político venezolano. Y tienen facultades para tomar decisiones, para conversar y para decidir, que aquí lo que se necesitan son decisiones para orientar a Venezuela hacia la salida de los problemas que tenemos. Bueno, ojalá Dios quiera eso sea así. Muchísimas gracias, doctor Gracias a ti, Salamanca. Del De Valle. verdad que el tiempo se nos fue rápido, rapidísimo. sí. Dialogando. Dialogando. Además con respeto, que eso es lo que se necesita entre los actores. Tenemos que hacer una pausa, aprovechamos para recordar la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Diálogo. Por favor, envíenos sus comentarios, su posición en relación con respecto a un posible diálogo en Venezuela. Nos dice Nelson Acevedo, el diálogo que comenzó en el 2016 fracasó por el incumplimiento del gobierno de Maduro. Romer Martínez, diálogo sí, pero sin opresión y con respeto, no más muertes ni violencia, elecciones y presos políticos. Giancarlos, ya hubo el primer diálogo y no dio resultados. Luis Ustaris opina que lo que hicieron fue ganar tiempo, no se lograron ninguno de los puntos allí tratados. Santiago Fariña, el diálogo solo ha servido para darle tiempo a Nicolás Maduro de correr la arruga, solo debe haber negociación para cambiar. Y nos dice Venezuela 507, aquí no hace falta diálogo, lo que hace falta son elecciones con transparencia y factibilidad. Bueno, son algunas de las opiniones, todas por supuesto dentro del respeto. Nos vamos a la pausa y ya regresamos para la parte final del programa. Bueno, el tema de la noche de hoy acá en Reportes Estelar, la posibilidad de un diálogo en Venezuela. Ya el presidente Nicolás Maduro ha hablado sobre
la continuación, un posible diálogo, ha dejado ver de que hay algunos factores que estarían por debajo de la mesa conversando con el gobierno, sin embargo, estos factores de la oposición, sin embargo, desde la oposición aseguran que no es así, que para el diálogo pues hacen algunas exigencias, sobre todo que se cumplan los acuerdos a los cuales se llegaron en octubre del 2016 y que no hubo frutos. Pero vamos a ver ahora qué le dijeron otros actores a nuestro compañero Carlos Peñalosa sobre el tema. El ex secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, consideró que los pronunciamientos de las naciones de la región evidencian la ineficacia del proceso de diálogo escenificado en el último trimestre de 2016. El gobierno perdió la oportunidad de, en ese proceso de diálogo, establecer compromisos, cumplirlos y de esa manera ordenar una transición regular y con garantías. Perdió el tiempo el gobierno creía estar ganando tiempo, en realidad lo perdió, porque ¿qué pasó? Al no haber cumplido los compromisos, resulta que ocurren cambios importantísimos en la escena del hemisferio y en la escena del mundo. Pese a esta realidad y las consecuencias que se han derivado de los incumplimientos, Torrealba descartó que en la Unidad Democrática se esté valorando negativamente el diálogo como mecanismo de negociación. Lo que estamos diciendo es que el uso perverso del diálogo como mecanismo para hacerle perder tiempo a los venezolanos ya nos cuesta vidas. Eso no tiene posibilidad de reeditarse. Yo me atengo y cito las palabras de la canciller argentina, Susana Malcorra, del día de ayer. Es imposible e impensable el retomar un diálogo en los términos que se vivió aquí en el año 2016. Eso es lo que está claro. Quien también participara en las mesas con el Vaticano y la UNASUR detalló el camino que considera seguirá la Unidad Democrática para materializar sus exigencias. Aquí va a haber una combinación, por un lado, de presión ciudadana legítima, por cierto, a través de la resistencia pacífica, a través de la no violencia activa, con toda la presión internacional que haga posible esto, pues, una transición ordenada. Nosotros, los venezolanos, tenemos la obligación de aislar, segregar, derrotar, repito, a los violentos, porque tenemos un reto mucho más importante que ganarle la guerra al gobierno. No, nuestro reto es imponerles la paz, construir una paz tan sólida, tan robusta, que sea capaz de vencer. No obstante, para el constituyente y delegado asesor del Estado en la nueva etapa del diálogo, Germán Escarrá, el interés del Vaticano en restablecer la paz en el país obliga a todos los factores políticos al diálogo, rechazando las posiciones extremas en torno a ello. De tal manera que de ninguna forma podemos aceptar el antidiálogo. De ninguna manera podríamos nosotros entender que los venezolanos no podamos sentarnos a hablar, así sea a partir de las diferencias. Sí hay un sector, hay que reconocerlo así, muy violento, hay un sector extremadamente radical, que no es toda la oposición. El jurista reconoció los 4 puntos exigidos por la Mesa de la Unidad. Sin embargo, a su juicio, la resolución de la mayoría de estos no requieren revisiones del marco jurídico ni comicios electorales. Todas deben ser estudiadas, porque no afectan la Constitución. Son propuestas que deben perfeccionarse en el diálogo. El intentar resolver algunos asuntos mediante consulta o vía electoral, me parece que es un tema que debe revisarse. En la Comisión de la Verdad, ese era uno de los puntos que se iba a tratar, el tema de los presos políticos, y nunca asistieron los 4 de la oposición, porque de la misma manera como había que revisar eso, había que revisar la situación de las víctimas. Sobre el punto central de la agenda, el cronograma electoral, Escarrá ratificó la necesidad de este proceso. No obstante, recalcó los requerimientos para que se realicen. Debe hacerse elecciones, pero en el marco de la Constitución. Yo no podría, por ejemplo, sentarme a hablar, hablo en el plano personal, sentarme a hablar con alguien que me diga apartemos la Constitución y hagamos una especie de mega elección. Esto no es un proceso constituyente. Germán Escarrá descartó que figure entre los puntos de esta etapa del diálogo un proceso constituyente, considerando que la coyuntura podría forzar esta situación.
la idea de cambio profundo, de reorientación en las cosas, está en la calle, en la crítica, en las movilizaciones de uno y otro sector. Solo que hay un sector que derivó a la violencia, pero indudablemente podríamos decir, sí, ciertamente de acuerdo a la doctrina más afinada en esa materia, estamos en un momento constituyente que puede resolver de diversas formas, procedimiento de enmienda, procedimiento de reforma. Finalmente, el corredactor de la Constitución rechazó el uso de la violencia como mecanismo de protesta. El abogado constitucionalista Germán Escarrá exhortó a la oposición a sumarse a este diálogo al que ha llamado el Ejecutivo Nacional, al tiempo que aseguró estar trabajando en propuestas que presentar al presidente de la República para esta nueva fase del diálogo en el país. Es la información que por ahora podemos aportar para el tema que se desarrolla del Valle. Con esto el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar, no sin antes invitar a la audiencia a participar activamente utilizando la etiqueta Reporte Diálogo en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, allí tuvieron dos visiones de un posible diálogo en Venezuela, nuevamente tal como se está solicitando y bueno, y en medio de las condiciones en las cuales se están viviendo. Revisando un poco lo que es el Twitter y la etiqueta que hemos utilizado en la noche de hoy, bueno, nos queda la conclusión de que la mayoría de los venezolanos quiere diálogo para solventar la situación que está viviendo los venezolanos, la difícil situación. Ojalá esto sea así y dé los resultados esperados. A ustedes muchísimas gracias como siempre por estar allí. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Pasen feliz noche.